Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy realizaremos un repaso general correspondiente al área de Historia del Perú para poder realizar nuestro examen bimestral. El primer tema que hemos desarrollado es el boom buenero o la prosperidad falaz, ¿no? Época del Perú republicano en el cual se van a descubrir las propiedades extraordinarias que va a tener este elemento, ¿no? Para el ámbito de la agricultura, ¿ya? Y cómo la explotación de este guano nos permitió a todos los peruanos, bueno, ¿no? A un pequeño sector, sobre todo de los peruanos, enriquecerse enormemente, formar haciendas y una pequeña industria incipiente y sobre todo embellecer Lima, ¿ya? Pero el gobierno y el Estado no supieron aprovechar este recurso o el ingreso económico, ¿no? que se generaba por la venta de este recurso, lo cual desencadenó una crisis posterior, ¿ya? Luego, el siguiente tema a tratar fue la crisis económica que va a surgir después de la era del guano, hasta incluso durante la era del guano, ¿no? Aquí vamos a poder observar el primer gobierno de los presidentes civilistas, ¿ya? Esto, estos gobiernos van a empezar después de la guerra con España. Y aquí va a haber un partido político muy importante, el Partido Civil, conformado no por civiles y no por militares. Recordemos que antes de este tipo de gobierno, los que gobernaban nuestro país, los que estaban al mando de la presidencia de nuestro país, eran netamente militares, ya militares que habían combatido en la independencia del Perú. Pero a partir de esta fecha, ¿no? Con el gobierno de Manuel Pardo va a empezar lo que es el primer civilismo, ¿ya? Los primeros partidos políticos civiles. Pero ¿qué va a pasar aquí? Como a los militares no les va a gustar que gobierne un civilista, entonces van a encabezar una rebelión, sobre todo dos hermanos, los hermanos Gutiérrez, quienes con un grupo de militares organizados, ¿no? lograron una rebelión contra José Balta, pero desconocieron la victoria de Manuel Pardo, que estamos viendo aquí en pantalla, y al final este presidente civilista logra capturarlos y los ajusticia en la plaza de armas, ¿no? Aquí en esta fecha se estaba dando un tratado, una alianza política, militar, una alianza con el país vecino de Bolivia, ¿no? El Tratado de Defensa Mutua, en el cual cualquier inconveniente, cualquier conflicto que surgiera durante este gobierno, ¿no? iba a ser, eh, bueno, iban a entrar ambos en apoyo, pues, ¿no? Y esto va a desencadenar años más adelante nuestra perdición, ¿no? Sobre todo después de la guerra con Chile. El siguiente tema que se realizó fue la guerra contra Chile, primera parte, ¿no? Aquí hemos analizado un poco los antecedentes, las causas y sobre todo los pretextos que dio Chile o que tuvo Chile para que se enfrente o para que se apodere y para que invada los territorios de Arica, Tarapacá, Antofagasta, ¿no? Recordemos que el guano era uno de los principales productos, llamémoslo de esta forma, que se estaban exportando hacia el extranjero, ¿no? Y que tenía gran demanda, o sea, se vendía por cantidades. Pero también se había descubierto las propiedades de otro producto más importante que el guano, era el salitre. Y el salitre se estaba explotando en la zona que comprende de Bolivia, Perú y Chile, ¿no? Específicamente el salitre estaba en este territorio, ¿ya? Y el salitre era muy importante para Europa, porque el salitre permitía la elaboración de fertilizantes, ¿ya? De fertilizantes, y estos obviamente iban a beneficiar a la agricultura, ¿ya? Entonces, el pretexto, el pretexto que va a surgir acá es que Chile, cuando está explotando los yacimientos, pues, ¿no? de salitre en estas zonas,
¿no? Bolivia va a decidir subirle 10 centavos al quintal, 10 centavos por quintal de salitre, y esto obviamente no le va a gustar a Chile, ¿no? No le va a gustar a Chile y va a dar un ultimátum para que Bolivia se rectifique, para que quite ese aumento de ese impuesto, pero Bolivia va a hacer caso omiso y de esta forma va a darse un conflicto interno, ¿ya? Chile va a enviar a su ejército, a sus tropas, a esta zona de Antofagasta y Bolivia va a responder declarándole la guerra, ¿no? Y como nosotros, como éramos amigos de Bolivia, teníamos un tratado de defensa mutua, nosotros también hemos intervenido en la guerra, ¿no? Nosotros también intervenimos y Chile nos declara la guerra también a nosotros. Pero para que este incidente no llegase a mayores, o sea, para que se quede ahí, el gobierno de los Estados Unidos, mediante el presidente Garfield, que murió, pues, ¿no? Cuando se estaba dando este hecho, ¿no? El presidente Garfield va a decir que quería intervenir como un árbitro, ¿no? De que se frene la guerra. Pero cuando se estaba dando las negociaciones en el barco de Lackawanna, que era el lugar donde se estaba intentando calmar este conflicto, ¿no? Chile no aceptó estas condiciones y empezó la guerra, ¿ya? De esta forma inicia nuestro conflicto con Chile. El siguiente tema a realizar fue netamente la guerra contra Chile. ¿Ya? ¿Cómo finalizó la guerra contra Chile? ¿Sí? Aquí vamos a poder observar, pues, ¿no? De que se van a iniciar ya una resistencia en Lima, ya, porque los chilenos se habían ingresado ya. Una gran resistencia en las batallas de San Juan y la batalla de Miraflores, donde se enfrentaron el gobierno, bueno, ¿no? Un pequeño sector encabezado por Nicolás de Piérola, enfrentándose a los chilenos. Pero en ambas batallas nosotros hemos salido, bueno, perdedores, pues no perdimos la batalla. Luego se va a dar otra resistencia en la Sierra Central por este militar importante que era Andrés Avelino Cáceres, considerado como el brujo de los Andes, quien inicia una resistencia a nivel nacional, ¿no? Enfrentándose a los chilenos con la ayuda de los montoneros, ¿no? Que eran grupos de indígenas armados con todo tipo de objetos y también por algunos terratenientes de la zona. Y a la par también se estaba dando una resistencia en la Sierra Norte por Miguel Iglesias, quien este señor se va a autoproclamar presidente, Miguel Iglesias, y va a firmar la paz con Chile, famoso Tratado de Ancón. En este Tratado de Ancón prácticamente nosotros estábamos otorgando Arica, Tarapacá, de manera ya definitiva a los chilenos. Y Tacna, pues obviamente le íbamos a entregar para un plebiscito, ¿no? O sea, dentro de 15 años, la población iba a ser consultada si quería pertenecer a Chile o Perú, ¿no? Y aquí empieza el inicio de la chilenización, donde los chilenos y el ejército chileno va a querer infundir terror por todos los medios a los pobladores de Tacna, ¿no? O sea, no les permitían cantar el himno nacional, estaba prohibido izar la bandera, los libros o los textos nacionales en los cuales se enseñaba la historia del Perú fueron eliminados de las escuelas, se implantó la historia de Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, obviamente, los pobladores de Tacna nunca aceptaron esto y se mantenieron firmes hasta el final, ¿no? Luego se va a dar el periodo de la reconstrucción nacional, ¿no? Donde se va a intentar, en este caso después de la guerra con Chile, se va a intentar mejorar la situación de nuestro país, ¿no? Reconstruir la Biblioteca Nacional del Perú, reconstruir las principales calles que habían sido destruidas, los puertos, etcétera, etcétera, los poblados, ¿no? Y aquí empieza el segundo militarismo, porque van a empezar a gobernar nuevamente militares encabezados por Miguel Iglesias, luego va a seguir el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, luego viene el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, y aquí
se va a dar ya una guerra civil cuando llega al poder nuevamente Andrés Avelino Cáceres. Esta guerra civil va a ser encabezada por eh, Nicolás de Piérola o el partido de Nicolás de Piérola, ¿no? Quienes no estaban de acuerdo con el gobierno nuevamente de Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Y van a empezar una guerra civil entre peruanos, de los cuales va a salir ganador el Partido Civil y el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola, ¿ya? Entonces recordamos algo muy importante, ¿no? Que durante la reconstrucción nacional el Perú buscó recuperar su economía y sus relaciones internacionales. Miguel Iglesias no tenía el apoyo del pueblo debido a su actitud frente a los chilenos, ¿no? Y a la firma del Tratado de Ancón. Y el objetivo de Andrés Avelino Cáceres fue superar la bancarrota económica que vivía el Perú. Por eso firmó el contrato Grace, ¿ya? Entonces, eso sería todo, estudiantes. Nos vemos en la evaluación.